Entonces pueden observar en este ejemplo pueden observar, si se tiene un conjunto con estos elementos, el conjunto A con los elementos 2, 4, 6, 8, los dígitos pares distintos del cero, se puede armar varios subconjuntos. Un conjunto que tiene el 2 y el 4, se puede armar el conjunto que tiene el 4, 6, 8, se puede armar subconjunto que tiene solo el 6 y 8. Sacamos de aquí algunos elementos y armamos subconjuntos. El conjunto familia de subconjuntos es un conjunto que está compuesto por conjuntos. Esos conjuntos, miren, son subconjuntos del conjunto A. 2, 4 es un subconjunto de A. 4, 6, 8 es el subconjunto de A y 6, 8 es un subconjunto de A. Entonces, este conjunto F es un conjunto familia de conjuntos, porque sus elementos, como dice ahí, son subconjuntos o son conjuntos. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos un conjunto A1 que igual es un subconjunto de los dígitos, miren, 2, 4, 6. El conjunto A2 es también el conjunto dígitos primos. El conjunto A3 es el conjunto que contiene el número 0 y el conjunto A4 contiene el número 1. Si se tienen esos subconjuntos del conjunto A de los dígitos, se puede armar otra familia de conjuntos que contendría al conjunto A, el conjunto 3 y el conjunto 4. Fíjense, los elementos de una familia de conjuntos son conjuntos. ¿Listo? Entonces el conjunto A1 es el conjunto 2, 4, 6. El conjunto A3 es el conjunto que contiene el 0. Y el conjunto 4 es el conjunto que contiene el número 1. La familia de conjuntos se puede escribir así, encerrando entre paréntesis y separados por comas a los nombres de los conjuntos o los elementos que contienen a cada uno de esos conjuntos escritos dentro de paréntesis. Luego, teniendo este conjunto A, que son los 6 primeros dígitos, se pueden armar varios otros conjuntos. Conjunto A1, el conjunto que contiene el 0. Conjunto 2 que contiene a los primeros 3 números primos, no, primeros 3 números impares. El conjunto A3 que contiene a los 3 primeros pares, incluido el 0. Y el conjunto 4 que contiene al 5. ¿Ya? La familia de conjuntos puede contener a esos conjuntos. Al conjunto A1, el conjunto A4, el conjunto A2 y el conjunto A3. También es una familia de subconjuntos del conjunto A. Entonces podemos armar uno o dos subconjuntos a partir de un conjunto y si los ponemos dentro de otro conjunto va a ser una familia de conjuntos. ¿Ya? Entonces vayan copiando, voy a poner pausa para que terminen de copiar y enseguida continuamos. Entonces, jóvenes, lo importante que sepan es que una familia de conjuntos es un conjunto que contiene como elementos a otros conjuntos. ¿Cómo nos damos cuenta que sus elementos son conjuntos? Porque están dentro de llaves y conteniendo otros elementos, ¿ya? O porque son letras mayúsculas separadas por coma. Si son la misma letra mayúscula con varios subíndices distintos, se supone que son subconjuntos del conjunto A, ¿ya? Todo esto es importante saber que una familia de conjuntos es un conjunto de conjuntos y más específicamente de subconjuntos de un conjunto. Eso es importante saber o aprender para poder estudiar al conjunto de partes o conjunto potencia. El conjunto de partes es el conjunto que contiene a conjuntos, por esto esta X es mayúscula, tal que esos conjuntos son subconjuntos de A. Entonces el conjunto de partes contiene a todos los subconjuntos del conjunto A. ¿Recuerdan de las propiedades de conjuntos? Contiene al conjunto vacío, porque el vacío es subconjunto de cualquier conjunto, y también incluye como elemento el conjunto de partes al mismo conjunto. Recuerden también la propiedad de los subconjuntos. Todo conjunto, con todos sus elementos, es subconjunto de sí mismo. Estos dos
conjuntos siempre van, ¿ya? Ahora, ¿cómo sabemos cuántos elementos, cuántos subconjuntos van a conformar al conjunto A? Para eso escribimos estas dos barras, nos dice el número de elementos del conjunto de partes del conjunto A es igual al número, esta n minúscula alargada a la colita, y ahí en la colita se escribe de qué conjunto se habla. El número de conjunto de partes del conjunto A es igual a 2 elevado a n, donde n es el número de elementos de A. ¿Ya? Entonces váyanse copiando eso. Y les voy a mostrar un ejemplo ahorita. Acá se los voy a escribir un ejemplo. Imaginen que tenemos nuestro conjunto A. Nuestro conjunto A. Ahí. El conjunto A, conformado por los elementos 0 y 1. ¿Ya? No encuentro en el teclado cómo cerrar, así que imaginen que ahí cierra el conjunto. ¿Ya? Imaginen que ahí se cerró el conjunto. Ya. Entonces, vamos a ver a los subconjuntos, el conjunto A1, que va a tener a los elementos, primero a ningún elemento. Ya, primero no va a tener ningún elemento. Ahí está cerrado. Después voy a disminuir un poco el tamaño. Ahí no. Después disminuye el tamaño. Vamos a tener varios otros conjuntos. Y al final vamos a tener al conjunto N, que va a contener a todos los elementos del conjunto. Es decir, al 0 y al 1. ¿Ya? Y ahí cerramos el conjunto. Pero ¿cuántos conjuntos en total vamos a tener? ¿Cuántos conjuntos en total? Miren, este es nuestro conjunto A, lo voy a escribir con rojo. Ese es el conjunto A. Ahora, ¿qué subconjuntos puede tener? Estamos viendo el conjunto 1 y varios conjuntos al medio. Entonces, un conjunto va a ser el que no tiene ningún elemento, el conjunto vacío. Otro conjunto es el que tiene todos los elementos de este conjunto, el 0 y el 1. Pero ¿cuántos voy a tener? Entonces, para eso hago este cálculo. Y digo, el número de elementos del conjunto de partes del conjunto A es igual a 2 elevado a n. ¿Ya? 2 elevado a n. 2 elevado a n. ¿Ya? ¿Qué significa? N es el número de elementos de A. El número de elementos de A. Entonces, el número de elementos de A, en este caso, ¿cuántos elementos tiene, jóvenes? El conjunto A. 2. 2. Va a ser 2. elevado al cuadrado. Eso va a ser igual a 4. ¿Ya? 2 elevado al cuadrado igual a 4.
Mejor lo voy a escribir de esta forma. A ver, me voy a salir de aquí para poder escribir porque en Zoom no se puede escribir. Ya, acá está. Entonces, voy a borrar esas anotaciones. Ahora sí. Les decía, el conjunto A. El conjunto A. El conjunto A contiene al 0,1. Vale. El 0 y el 1. Después, el conjunto A tiene el número de elementos igual a 2. Ahora, el conjunto de partes, el número de elementos del conjunto de partes de A va a ser igual a 2 elevado a n. Sí. Esto es igual a 2 al cuadrado y eso es igual a 4. Solo voy a ponerle que son superíndices. Superíndice. Y este es un subíndice. Y ya, entonces el número de elementos del conjunto A van a ser 4. ¿Cómo se lo construye al conjunto de partes de A? ¿Cómo se lo construye de esta forma? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Siempre vamos a tener primero el conjunto vacío. ¿Ya? El conjunto de partes. A sub 1 va a ser, el primer conjunto va a ser el que tiene ningún elemento. ¿Listo? Ir a insertar y buscar la llave porque no puedo estar sin la llave. Símbolo, símbolo. Aquí está. Y ya. Y ya está. Ahora, primero, el primer elemento es el conjunto que no tiene ningún elemento. ¿Cuántos elementos va a tener el conjunto de partes, jóvenes? 2, Aquí dice. 4. 4. Exacto. Y esta n la voy a cambiar igual por la n con colita. ¿Dónde está? Entonces, para hallar los demás elementos del conjunto de partes, el último conjunto va a ser el conjunto que tiene a todos los elementos. ¿Ya? El último es el que contiene a todos los elementos. Miren. El conjunto sub 4 va a contener a todos los elementos del conjunto A. Va a ser exactamente igual que el conjunto A. Es decir, al 0 y el 1. ¿Ya? Y aquí al medio van a ir conjuntos que van tomando los elementos del conjunto A. Entonces vamos a tener al conjunto 2 que va a contener solo algún elemento, vamos a tener al conjunto 3 que va a contener solamente al otro elemento. Todas las combinaciones. Miren, todos los subconjuntos del conjunto A son primero el conjunto vacío y el último el conjunto que tiene a todos los elementos del conjunto A.
Después tenemos ordenados, tomando los elementos del conjunto de uno en uno. Primero está el conjunto que tiene solo el 0, luego el conjunto que tiene el 1. Después está el que tiene dos elementos. Solo tiene dos elementos, entonces este es el otro elemento del conjunto 4. Ahora, el conjunto de partes, jóvenes, ese conjunto de partes el conjunto de partes del conjunto A es igual al conjunto que contiene a estos conjuntos. A ninguno, coma, al que contiene el 0, coma, al que contiene el 1, coma, y al que contiene a todos los elementos del conjunto A. ¿Ya? Este entonces es el conjunto de partes del conjunto A. Observenlo. Tenemos el conjunto A que contiene el 0 y el 1. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? El número de elementos de A es igual a 2. ¿Cuántos elementos va a contener el conjunto de partes de A? Es decir, el conjunto que contiene a todos los subconjuntos de A. Ese va a tener 2 elevado a n. En este caso, el número de elementos de A es 2. 2 al cuadrado es 4. 4 elementos va a tener el conjunto de partes de A. Ese conjunto de partes va a tener, primero, para empezar, al conjunto vacío, va a ser el primer subconjunto de A. Y el conjunto A va a ser el subconjunto número 4, el último. Si tiene 4 elementos el conjunto de partes, el último conjunto va a ser el total conjunto A. Al medio vamos a ir tomando de uno en uno los elementos y combinándolos. En este caso, solo son dos elementos. Tenemos al 0, tenemos al 1 y luego combinaríamos de 2 en 2, el 0 y 1. La única combinación es esa. ¿Ya? En un ejemplo que vamos a ver a continuación vamos a ver más detalles. Entonces, cópiense este ejemplo y en la siguiente diapositiva vamos a ver la explicación de cómo calcular los elementos de un conjunto de partes. ¿Listo? Voy a poner pausa un minutito, vayan copiando y ahorita continuamos. Vamos a ver a continuación la explicación de cómo construir un conjunto de partes de cualquier conjunto. En esta parte de acá, lo único que tenemos son todas las posibles combinaciones de subconjuntos que podemos sacar de este conjunto. ¿Ya? En esta diapositiva vemos el procedimiento para construir un conjunto de potencia o conjunto de partes. De entrada nos dice, el conjunto vacío y el conjunto total en sí son subconjuntos de sí mismo, es decir, va a ser el primer subconjunto de A, el conjunto vacío, el que no tiene nada, es decir, las dos llaves con nada dentro. El último conjunto va a ser el conjunto A, ya el conjunto lleno. ¿Listo? Después vamos formando en la fila después del conjunto vacío, vamos formando todos los subconjuntos de A con un elemento, que sean distintos. En la siguiente fila, a todos los subconjuntos de A con dos elementos. Vamos combinando de dos en dos todos los elementos del conjunto A. En la fila 3, en la siguiente fila vamos combinando todos los elementos del conjunto A con tres elementos. Y así sucesivamente hasta el último conjunto, hasta llegar al conjunto A, que es el conjunto total. El número de elementos del conjunto de partes del conjunto A o conjunto potencia del conjunto A es 2 elevado a n, donde n es el número de elementos del conjunto A. Cópiense rapidito ese procedimiento y ahorita vamos a ver más ejemplos. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio lo que vamos a hacer es hallar el conjunto de partes de los dígitos pares distintos de 0. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es escribir cuál es ese conjunto. El conjunto del cual vamos a sacar nuestro conjunto de partes, lo escribimos. A ver, aquí está. Vamos a verlo. Digamos que es el conjunto B igual a, y escribimos.
el 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Ya? Entonces tenemos que hallar nosotros nuestro conjunto de partes de B. Eso es igual a incógnita. Voy a poner el B como subíndice para dar a entender que tenemos que hallar el conjunto de partes del conjunto B. ¿Listo? Ahora, lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, ¿qué es? Según el procedimiento, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer, jóvenes? Hallar cuántos conjuntos va a tener. Exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar el número de elementos del conjunto de partes de, en este caso es el conjunto B. Entonces, es lo que necesitamos saber. Yo le voy a escribir con su índice. Con su índice, ¿ya? Número de elementos del conjunto de partes del conjunto B. La n, una n minúscula de este tipo tienen que escribir, jóvenes. Miren. Una n con la colita alargada. Una n con la colita alargada. Para que ahí abajo en la colita escriban partes del conjunto que vamos a estudiar ahorita. Voy a agrandar un poco acá. Entonces, ¿qué dice la fórmula? El número de elementos del conjunto de partes de B es igual a 2 elevado a número de elementos de ese conjunto. Acá pongo como subíndice. Y aquí voy a escribir de esta manera. A ver. Voy a escribirlo como ecuación porque la ecuación es más elegante. Entonces. Ya. Aquí va el 2. Ahí está. El número de elementos del conjunto de partes de B es igual a... Ya, así está. El número de elementos del conjunto de partes de B es igual a 2 elevado al número de elementos del conjunto B. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es ver cuántos elementos tiene el conjunto B. Y para ello contamos. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto B, jóvenes? 4. 4. Entonces, eso lo tenemos que escribir aquí como dato. El número de elementos del conjunto B es igual a 4. 4 elementos. ¿Listo? Y está. Entonces ese valor tenemos que reemplazarlo acá. Tenemos que reemplazarlo aquí y diríamos y diríamos entonces nuestra fórmula, la copiamos y diría 2 elevado a 4.
2 elevado a la cuarta, ¿cuánto es, jóvenes? 8. 16. 16. 2 al cuadrado, 4. 2 al cubo, 8. 2 a la cuarta, 16. Ya, jóvenes. Entonces, 16 es el número de elementos que va a tener el conjunto de partes de este conjunto B. Entonces, tenemos que encontrar a 16 conjuntos. Todo esto de acá se los escribo. Número del conjunto B. ¿Ya? Esto de aquí arriba va a ser el número de elementos del potencia o conjunto de partes del conjunto B. ¿Ya? Entonces, escribimos el primer conjunto, B1. ¿Cuál va a ser ese primer conjunto, jóvenes? Vacío. Vacío. Efectivamente, el conjunto vacío. B1 va a ser el conjunto vacío. Ya. Pongo subíndice B1. Y copio mis. Ahí está el conjunto vacío. Y ya. Entonces, ese es el primero. ¿Ya? Aquí al medio van a ir elementos, van a ir conjuntos con un solo elemento, con 2 elementos, con 3 elementos. Y aquí el conjunto con 4 elementos que contiene a todos los elementos del conjunto. 2,4, 2,4, 6,8. ¿Ya? Entonces ese va a ser el número de conjunto 16. ¿Listo, jóvenes? Ese va a ser el conjunto número 16. Les dije, aquí van a ir primero conjuntos con un elemento. En la fila de abajo vamos a tener conjuntos con 2 elementos y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces aquí me copio. Los conjuntos que tienen un solo elemento. Sería el conjunto 2. Un solo elemento. ¿Qué conjuntos vamos a tener, jóvenes? Díctenme. 2. El que contiene el 2. Luego, ¿quién más? 4. 4. Un momento, esperen. Entonces, el que contiene al 2. Después, el conjunto que contiene al 4. Entonces, como son elementos, son conjuntos, ¿no? Me estoy confundiendo. Un momentito, por favor. El subconjunto B2 va a tener solo al elemento 2. El conjunto B3 va a tener solo al número 4. ¿Ya? El conjunto B4 va a contener solamente al aquí. Aquí en jóvenes. Al 6. Al 6. El conjunto B5, ¿a quién va a contener? 8.
al 8. ¿Ya? Entonces, en esa fila lo que hemos hecho es escribir a todos los elementos que podemos sacar del conjunto B que tienen un solo elemento. Es decir, en este orden. Siempre para trabajar mejor es recomendable que el conjunto con el cual están trabajando lo ordenen en orden alfabético o en orden ascendente. ¿Ya? El primer subconjunto que podemos sacar es el conjunto vacío. El último conjunto que podemos sacar es el conjunto mismo. ¿Ya? Después, en la primera fila ponemos al conjunto vacío. En la segunda fila colocamos a los conjuntos que tienen un solo elemento. El conjunto que tiene el número 2 es B2. El conjunto que tiene el 4 es el B3. El conjunto que tiene el 6 es B4. El conjunto que tiene a 8 es el conjunto B5. En la siguiente fila vamos a armar conjuntos que tienen 2 elementos cada uno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense, ahora nos toca el conjunto 6. ¿Ya? ¿Qué conjuntos podemos armar que contienen a 2 números? ¿Cuáles podemos armar, jóvenes? El primero, para armar estos conjuntos de 2 en 2, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, el primero lo vamos a combinar con cada uno de los que siguen. ¿Ya? ¿2 con quién iría acá, jóvenes? 2 con 4. 2 con 4. El secreto para hacerlo bien y no equivocarnos, jóvenes, es hacerlo en orden. El que sigue es el conjunto B7. Conjunto B7 sería, ¿quién seguiría ahora, jóvenes? 6 y 8. No, estamos con 2. Tenemos que seguir combinando. Ya hemos combinado 2 con 4, ahora 2 y 6. 2 con 6. El siguiente 2 con 8. 2 con 8. va a ser nuestro conjunto 8. Ahí está. Ese es nuestro conjunto B8. Va a ser el 2 con 8. ¿Ya? Y está. ¿Podemos combinar el 2 con alguno más? No. No. Ahora vamos a combinar el 4. Este lo voy a hacer con este color verde. ¿Listo? Y con línea verde. Entonces, fíjense. Miren, a partir de ahora voy a hacer esas combinaciones de color verde. Ah, los verdes. ¿Ya? No es conjunto B8, es conjunto B9. ¿A quiénes? El 4. El 4 no voy a regresar a combinar con el 2, porque ya hay 4 y 2, miren. 2, 4. Entonces no volvemos a la izquierda, hay que seguir avanzando. 4 ¿con quién combinaría? Con 6. 6. 6. Con 6. Luego el siguiente conjunto, ¿con quién combinaría? Con 8. El 8. 4 con 8. ¿Ya? Ahora, ¿cuál más me faltaría combinar? 6. El 6. Ese lo voy a hacer de un color azul. ¿Ya? Con este azul. Con este azul. Y voy a combinar ahora con color azul. Con color azul voy a combinar.
Entonces ya no sería B10, sería B11. Y a quienes tengo que combinar al 6 con el que sigue, 8. 6,8. Ahora, ¿faltará combinar algo más, jóvenes, o ya no? ¿Qué opinan? No, El 8. dice. No tiene con quién combinar. No hay con quién. No hay con quién más combinar. Entonces ya vamos en el B11, ¿no es cierto? Ahora vamos a combinar los conjuntos de 3 en 3. A ver, 2 con 4 hemos hecho, 2 con 6, 2 con 8. Después 4 con 6, 4 con 8. Después 6 con 8. ¿Ya estará 6 con 4? Sí. ¿Ya estará 6 con 2? Sí. Entonces vean, siempre es bueno ir combinando hacia la derecha. Ya no se regresa porque si no estaríamos repitiendo en vano. ¿Listo? Ahora vamos a continuar acá con el conjunto B12. B12. Ahora vamos a combinar a los conjuntos de 3 en 3. De 3 en 3. Entonces, veamos primero. Negro, y le aumentamos un poquito el tamaño. ¿Cuáles combinaríamos primero? Es el conjunto B12. 2, 4 y 6. 2,4,6. Listo. ¿Cómo? ¿Cuál más tendríamos que combinar, jóvenes? ¿Cuál? 4, 6, 8. B13. Avanzamos y el 4, 6,8. ¿Nos faltará alguno más? Dos, 4, 6, 4, 6, 8. Después. A ver, recuerden, les había dicho, jóvenes, la regla es primero combinar de 3 en 3, ¿no es cierto? Estos dos primeros con el que sigue. A ver, se los voy a subrayar. Primero estamos haciendo estos. Estos dos. Ya, primero estos dos. ¿Listo? 2, 4, ¿con quién combinaríamos? Con el 6. O el 6. Después el 2, 4, ¿con quién combinaríamos? Con el 8. 8. Ya está. Ahora, ¿a quiénes más tenemos que combinar? Veamos el siguiente. Va a ser el conjunto 14. Sería el 4, 6, ¿con quién? 8. 4,6,8. Fíjense, ahí voy a copiar la llave. La llave ya la estoy avanzando, pero la voy a hacer con azul. Entonces 4, 6 y 8 ya está. Y nos falta un conjunto más. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nos falta un conjunto más, jóvenes. ¿Cuál creen que es? El de 4 elementos. ¿Cuál creen que nos falta? Nos falta un hito más. ¿Cuál creen que nos falta? El de 4 elementos, dice. A ver, ¿cuál? El de 4 elementos. El 2, 4, No, aquí 6, está. 8. Aquí abajito está. Ah, no. ¿Cuál creen que nos falta?
Lo voy a escribir con color morado o con color rojo, porque es el más difícil ahorita de darnos cuenta. A ver, hemos combinado el 2, 4 con el 6, el 2, 4 con el 8, después el 4, 6, 8. ¿Cuál nos faltará combinar? El 2, el 6 y el 8. Exactamente. Es un poquito difícil darnos cuenta de estos conjuntos más difíciles, pero son el 2, el 6 y el 8. Ahora sí, ¿cuántos subconjuntos hemos encontrado del conjunto B? 16. El primero es el más fácil. ¿Listo? El primero es el más fácil, es el conjunto vacío. El último también es el más fácil, es el conjunto mismo, el conjunto B. Después, en esta fila sacamos los subconjuntos que tienen un solo elemento. Y es fácil, ¿no es cierto? El conjunto que tiene el 2, el conjunto que tiene el 4, el conjunto que tiene el 6 y el conjunto que tiene el 8. Después de 2 en 2, recuerden, siempre combinamos el primero con el segundo, el primero con el tercero, el primero con el cuarto. Después pasamos al siguiente, el segundo con el tercero, el segundo con el cuarto. Después pasamos al siguiente, el tercero con el cuarto y esta. Para los conjuntos de 3, los dos primeros con el tercero, los dos primeros con el cuarto. Después, los dos del medio con el último y finalmente los dos últimos con el primero. ¿Ya? Ahí hemos hecho todas las combinaciones posibles y tenemos los 16. Hace un momento ya no nos dábamos cuenta cuál nos faltaba, pero saber el número de elementos, esta partecita, saber el número de elementos del conjunto potencia o conjunto de partes es muy importante. ¿Por qué? Tiene 16 conjuntos. El primer conjunto es el conjunto vacío. El último conjunto es el conjunto total B. Y al medio vamos llenando los elementos que tienen los conjuntos que tienen un solo elemento. Aquí abajito los conjuntos que tienen dos elementos. Aquí abajo los conjuntos que tienen tres elementos y al final el conjunto que tiene cuatro. ¿Cómo nos damos cuenta si hemos hecho bien? Si tenemos exactamente el número de conjuntos que corresponde al conjunto de partes. Ya saben, el primer conjunto es el conjunto vacío y el subconjunto 16, el último conjunto, es el que tiene a todos los elementos del conjunto cuyo conjunto potencia queremos hallar. Ahora, ¿ahí termina el ejercicio? No. Hay que escribir al conjunto de partes o conjunto potencia. Entonces, nos preguntaban esto y lo escribimos aquí. ¿Ya? El conjunto de partes es el que contiene a... ¿bien? Al que contiene estos conjuntos. Al que contiene el conjunto vacío, coma, al que contiene a todos estos conjuntos, al que contiene el conjunto, elemento número 2, al que contiene el 4, al que contiene el 6, al que contiene el 8. Después, a todos estos conjuntos que tienen dos elementos. Los copio. Y aquí colocamos a todos los que tienen dos elementos. Al que tiene el 2 y el 4, coma, al que tiene el 2 y el 6, coma, al que tiene el 2 y el 8, coma, al que tiene el 4 y el 6, coma, al que tiene el 4 y el 8, y finalmente al que tiene al 6 y el 8. Después, todos los conjuntos que tienen tres elementos. Coma. Pegamos ahí. Los que tienen tres elementos. Ahí está. Después, el otro que tiene tres elementos es este de acá. Después, el que tiene tres elementos es este de azul. Después este de acá.
Y finalmente tenemos que escribir al conjunto que tiene todos los elementos del conjunto. El conjunto B16. Y ahí recién hemos terminado de escribir a nuestro gran conjunto de partes, que es este de aquí. Lo voy a hacer con guindo. Ahí comienza. Acá termina. Y a todos los demás, para no confundir, los voy a escribir así. Con un solo color. Con un solo color negro. Y sin negrilla. ¿Listo? A ver, verificamos si está bien escrito. Tiene que ser el conjunto que tiene 16 conjuntos. 1, 2, 3, 4. A ver, lo voy a proyectar en grande. El conjunto de partes de B es el conjunto grande, miren, este de morado, que contiene conjuntos. Todos los subconjuntos del conjunto B. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntos, 7, 8, 9, 10, 11 conjuntos hasta ahí. 12, 13, 14, 15, 16 conjuntos conforman el conjunto potencia de B o conjunto de partes de B. ¿Cómo lo hemos hecho? Primero hemos hallado el número de elementos del conjunto B. Aquí está. Eso lo hemos utilizado para reemplazar en la fórmula y hallar el número de elementos del conjunto de partes que estamos buscando, que siempre es 2 elevado a el número de elementos del conjunto cuyo conjunto potencia necesitamos hallar. Conjunto B tiene 4 elementos, entonces 2 a la cuarta es 16. Nuestro conjunto de partes va a tener 16 elementos. El primero y el último son fáciles. El primero es el conjunto vacío. El último conjunto, el número 16, va a tener todos los elementos del conjunto original. Después vamos conformando conjuntos, todas las combinaciones posibles. Primero los conjuntos que tienen un solo elemento. Eso es facilísimo, ¿no es cierto? Después todos los conjuntos que tienen dos elementos. El primero con el segundo, el primero con el tercero, el primero con el cuarto. Después el segundo con el tercero, el segundo con el cuarto. Después el tercero con el cuarto. Luego combinamos de 3 en 3. Entonces los dos primeros con el segundo, los dos primeros con el tercero, los dos primeros con el cuarto. Luego avanzamos. Los dos del medio con el último y los dos del medio con el primero. ¿No es cierto? 4, 6, 8 y 2, 6, 8. Perdón, los dos últimos con el primero. Ahora sí, vemos que no hayan repetidos y hemos hallado todos los elementos del conjunto de partes, los ponemos en un solo conjunto y aquí recién termina. Si ustedes solo hacen así y no hacen completo, no le ponen B1 es el conjunto vacío, no le ponen B2 es este conjunto, B3 es este otro. No hacen bien, la respuesta no estaría bien hecha. Una pregunta del examen siguiente va a ser algo así. Ya, jóvenes, una pregunta del examen va a ser algo así. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Fácil o difícil? ¿Fácil o difícil, jóvenes? ¿Se entendió, Lice? Ya. Ahora, les voy a dar un ejercicio que hagan el conjunto de partes del conjunto C. A ver. El conjunto C. Les voy a escribir el conjunto C. Es el conjunto de los números primos. A ver, ¿dónde están los números? Los números primos es el 1, el 2, el 3 y el 7. ¿Ya? Los dígitos primos. Hallar. Del conjunto de
los dígitos primos. ¿Ya? Entonces, aquí está el conjunto de dígitos primos. Quiero que ustedes hallen su conjunto de partes. ¿Listo? Hállenlo el conjunto de partes, jóvenes. Primero van a hallar cuántos elementos tiene este conjunto de dígitos primos. Falta el 5, ¿no es cierto? Uy, más difícil. Hagamos con los dígitos no primos, ¿les parece? ¿Cuáles serían los dígitos no primos? ¿Cuáles serían los dígitos no primos, jóvenes? Los que se pueden dividir con otro número. Los que se pueden dividir con otros números, aparte de dividirse con sí mismos, ¿no? Entonces los dígitos primos son los no primos son el 4, el 6 y el 8. ¿Ese está fácil o está difícil? Está bien, dice. ¿O le aumentamos el 0 más jóvenes? ¿Qué opinan? Primero hagamos ese, luego hacemos otro ya más larguito. Está muy bien, jóvenes. Hay que aprender siempre se sube a lo máximo dando el primer escalón con la grada más bajita, con una que es más fácil. Entonces, ustedes hagan con este conjunto de números dígitos no primos, ¿ya? Hallen su conjunto de partes. Díganme para empezar, ¿cuántos elementos tiene ese conjunto? 3. 3. 3 tiene. elementos, ¿verdad? 3 elementos. El conjunto C tiene 3 elementos. ¿Cuántos elementos tendrá el conjunto de partes? 2 No, elevado a ¿cuánto? 3. 2 elevado al cubo, ¿cuánto es, jóvenes? 8. 8. Entonces, el conjunto de partes o conjunto potencia del conjunto C va a tener 8 conjuntos. Vayan haciendo. ¿Listo, jóvenes? Vayan haciendo 10 minutos. 10 minutos. A ver. Ya. ¿Quién me quiere decir cuál sería el conjunto de partes? Les digo, Lice. El B1 es vacío. B2 es 4. B3 es 6. B4 es 8. Espérenme, a ver, me van a dictar. A ver. El conjunto C1 es el vacío. Es el vacío, sí. Ahora aquí vamos a colocar a los conjuntos que tienen un solo elemento. ¿Cuáles serían? ¿Cuál sería el primero? El B 4. ¿No? El siguiente, el conjunto C3, ¿cuál va a ser? 6. 6. 6. Luego el C4, 8. 8. ya está. ¿Hay alguno más de un elemento o nada más? No, Nada más. Ahora, el conjunto C5. 4 y 6. 4 y 6. 4 y 6. 6. Después 4 y 8. 4 6. y 8. Ese es el conjunto C6. ¿Hay alguno más? El El 6. 6 y el 8. 7. El 6 y el 8. Sí. 18. Ese es el C7. ¿Ya? ¿Alguno más de 2 elementos? No. Ya. De 3 elementos, Sería el 4, el 6 y el 8. 6 y 8. el conjunto C8 es el 4,6,8. Muy bien, jóvenes.
Ese es el conjunto de partes. ¿Cuál va a ser, jóvenes? Ay, ¿cómo se va a hacer? La unión de todos, le dicen. Exacto, ese recién es el conjunto de partes. ¿Eso es necesario, Licen? Eso es necesario. Si no escriben necesito, les pongo la mitad de la pregunta. Porque la pregunta es hallar el conjunto de partes o conjunto potencia. Entonces, ¿qué hacen? Copian todos esos conjuntos dentro de un solo conjunto. Miren, ahí está el conjunto vacío. Luego el conjunto que contiene el número 4. Luego el conjunto que contiene el número 6. Luego el conjunto que contiene el número 8. Coma. Luego el conjunto que contiene el 4 y 6. El conjunto que contiene el 4 y el 8. Aquí, coma. El conjunto que contiene el 6 y el 8. Y finalmente el conjunto que contiene al 4, 6 y 8. Entonces, si no escriben todo eso, no es el resultado final. ¿Ya? Entonces, este de acá va a ser nuestro conjunto de partes del conjunto C. Aquí está el resultado. Lo voy a escribir con color rojo. Y más grande. Entonces, jóvenes, un error común es que no escriben el resultado final. Tienen que hacer este trabajo de hallar el número de elementos del conjunto de partes, luego hallar todas las combinaciones y finalmente escribir conjunto de partes del conjunto C, todos esos conjuntos en un solo conjunto. ¿Ya? Eso tendrían que hacer. ¿Listo? Ahora, para practicar les voy a dar una tarea. A ver, qué tarea, qué tarea. Una buena. El conjunto de partes de los números dígitos impares. De tarea van a ser el conjunto de partes de los dígitos impares. ¿Cuántos elementos va a tener ese conjunto? El 1, el 3, el 1, el 2, el 3, el 5, el 7. ¿5? 5. Y 5. ¿Cuántos elementos tendrá el conjunto de partes? 2 a la 5. 32. 32. Comiencen ahorita hallando el conjunto de partes de ese conjunto de los dígitos impares. Ese conjunto D contiene al 1, al 3, al 5, al 7 y al 9. El conjunto de partes de ese conjunto, hállenlo. ¿Ya? Comiencen ahorita para practicar. Ya saben, en una fila escriben al conjunto vacío. Luego los conjuntos que tienen un solo elemento. Luego los que tienen combinaciones de 2 en 2. Después a los que tienen combinaciones de 3 en 3 elementos. Después los conjuntos que tienen combinaciones de 4 en 4. Y al final el conjunto completo, el conjunto de los 5 dígitos impares. Luego arman el conjunto de partes con todos esos 32 conjuntos. Si tienen alguna duda, me avisan, jóvenes. Les hago practicar porque esta es una pregunta de examen, ¿ya? Con cualquier letra, ¿no, Ulises? Sí, pónganle letra D, el conjunto D. Ah, ya. Conjunto D de los 5 dígitos primos. Digo, 5 dígitos impares.